Estamos en la cuarta y última lección de esta serie que tiene el enfoque de que conozcamos lo que implica, significa, según las enseñanzas de Jesús, ser discípulos de Él, ser seguidores de Él. ¿Ok? El tema de hoy es el siguiente: verdaderos discípulos. Es el tema de hoy. Ahí para los que están tomando notas, verdaderos discípulos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 8, por favor. Vayan a Juan capítulo 8, versículo 31. Le decía a mi esposa Susana ahora que veníamos: amor, vamos a estudiar solo un versículo, pero ya vas a ver cuánta enseñanza hay allí en un solo versículo. A este tipo de enseñanza se le conoce como expositiva, porque se expone, se dice, se saca del texto lo que él dice realmente. Y se transmite para nuestra enseñanza o edificación. Recuerden el título, verdaderos discípulos. Juan capítulo 8, verso 31, dice así la Sagrada Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estas palabras del Señor no fueron dichas a cualquier clase de personas, sino a unos que eran creyentes. Noten, ahí dice, Jesús le está hablando a judíos, pero que eran creyentes. Dice allí el versículo, ese pasaje, el 31, empezando, Jesús le dijo a judíos que habían creído en él. Y esto es sumamente importante, porque no estoy citando a gente incrédula, gente que rechazó a Jesús, sino a gente que creyó y aceptó que Jesús de Nazaret era el Cristo y que Él era todo lo que Él se atribuyó ser según el contexto anterior. Si ustedes leen los versículos anteriores, van allí a ver, a observar que Jesús se atribuye ser ciertas cosas. Y bueno, ellos creyeron que Él era eso. Noten cómo dice el versículo 30, allí en Juan capítulo 8, verso 30. Hablando Él estas cosas, muchos que creyeron en Él. Pero fíjense, aun cuando es necesario creer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es decir, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Él sea el Hijo de Dios? Que Él es plenamente divino, es el Hijo del hombre, es decir, plenamente humano, y que también es necesario, es imprescindible creer que Él es el Salvador del mundo. No basta, no es suficiente con ello. Es necesario creer en Cristo, creer lo que la Biblia obviamente enseña, el Cristo bíblico, el Cristo verdadero, lo que se dice acerca de Él. Es necesario esto, obviamente para recibir el perdón de nuestros pecados y ser salvos y
tener la aprobación divina, pero no basta, no es suficiente. Y este será el punto central de esta enseñanza. Cristo, en este postulado de Juan, capítulo 8, verso 31, nos enseña que no basta con creer, sino lo imprescindible, lo ineludible, lo necesario, no puede faltar. También, ¿qué cosa? Vayan al texto. ¿Qué más, aparte de creer? ¿Qué más le dijo a aquellos que habían creído en Él? Dice, permanecer en mi palabra. ¿Se dan cuenta? Permanecer en mi palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra. Y no solo esto, lo enseña Jesús. No solo nos enseña que no basta con creer, sino que es necesario permanecer para hacer la clase de discípulo que él allí describe. No solamente nos enseña esto, sino también, escuchen, oído al tambor, decimos en mi país. Ojo, fíjense, él también nos enseña en este texto acerca de la libertad humana para escoger, para elegir. ¿Qué cosa? ¿Para elegir qué cosa? ¿Para cumplir qué cosa? Esta condición. Para tomar la decisión en esta libertad humana nuestra acerca de qué cosa. Bueno, de escoger, cumplir con la condición que Él establece aquí para llegar a ser verdadero discípulo de Él. Cuando Él dice, sí, ustedes, sí, vosotros. En otras palabras, si esto es así, si sucede así, si llega a pasar así, si es así, entonces ustedes serán verdaderos discípulos míos. Pero ¿quién? ¿Quién debe tomar esa elección? ¿Quién debe proponerse a sí mismo? ¿Quién debe elegir este camino? ¿A quién le toca eso? A nosotros. Por eso digo que en este pasaje, en Juan 8:31, también se enseña la libertad humana para elegir. Elegir no solo creer, sino también perseverar, permanecer, ser fiel y obediente a su palabra. Punto número 1. El primer punto que podemos aquí considerar para reflexionar acerca de este tema. El punto número 1 es el siguiente. No basta con creer. Hay que permanecer en su palabra. Repito, no basta, hijo, con creer. Hay que permanecer en su palabra. El Señor Jesús, allí en Juan capítulo 8, verso 31, dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Miren, aunque es necesario creer, no lo es todo. No basta con ello. Escuchen este enunciado que me gusta y se los comparto. Creer es el primer paso, pero no es el único. Creer es el primer paso, pero no es el único. Miren, si permanecer en su palabra nos salva, entonces nadie es salvo por creer solamente. Este principio, esta verdad se desprende, vayan a Santiago capítulo 2, verso 24,
en este pasaje de Santiago 2:24, podemos sacar, extraer, tomar de allí. Se nos enseña esta verdad, este principio, esta sabiduría de Dios revelada aquí. Igual que en Juan 8:31, también implica el pasaje que no basta con creer, porque según el contexto ya vimos que Jesús le está hablando a gente que creyó en Él. Pero no basta. Miren ahí en Santiago capítulo 2, verso 24, dice la Escritura: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y subrayen, hermanos, y no solamente por la fe. El verdadero creyente obra. El verdadero creyente, ¿y qué es lo que enseña Santiago? Evidencia su fe. La pone de manifiesta, la aprueba él allí, la hace tangible por medio de las obras que el Señor, según Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10, las obras del Evangelio, de la doctrina de Cristo, que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. El verdadero creyente obra y como consecuencia es vindicado y aprobado por el Señor. No basta, no es solamente por fe el discípulo, el cristiano, el Hijo de Dios, el miembro de la iglesia, no es solamente, o más bien, no es vindicado, aceptado, aprobado, justificado, solamente teniendo fe, que es el punto de Santiago allí, y lo que implica el Señor en Juan 8:31, sino también siendo obediente a la palabra de Cristo. Ahora miren, Cristo enseña que, aparte de creer en Él, bueno, es necesario permanecer o perseverar. Y esta es la enseñanza en este punto, número 1. Quiero que ustedes oigan dos versiones distintas a la Reina Valera 60 de esta frase, esta primera parte del texto de Juan 8:31. La Biblia de Martín Nieto traduce o vierte esta primera parte así: si os mantenéis firmes en mi doctrina. Así traduce Martín Nieto. La Nueva Biblia al Día traduce así: si ustedes se mantienen obedientes, ¿a qué cosa? A mis enseñanzas. ¿Lo ven, hermanos? ¿Vieron cómo es traducida en estas versiones la primera parte del texto? O esta parte donde dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si se mantienen firmes, no en cualquier doctrina, sino en la de Cristo. Si ustedes se mantienen obedientes, no en cualquier enseñanza, sino en las de Él. Miren, yo creo que ustedes han observado allí que tanto en la Reina Valera 60 como en estas dos versiones aparece la partícula condicional. Sí, no es una afirmación. Vayan al texto, dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. 2 puntos. Ahí está. Ahí viene la partícula condicional. Hija, apunta allí. ¿Cuál es esa partícula condicional? Es la palabrita sí. Ahí está. No lleva acento porque no es una afirmación.
Y esto no es insignificante. No es insignificante. Cristo está enseñando que para hacerte verdadero discípulo, debes cumplir con esta condición. Es decir, el discipulado de Cristo es condicional. Hay términos, hay condiciones, por decirlos así. Hay estatutos allí que hay que cumplir. Por eso dice, si ustedes permanecen, ahí está la condición. La condición es si permanecen. Si es así, si sucede que es así, si así pasa, si así lo hacen, como consecuencia, como resultado, entonces ustedes serán llamados verdaderos discípulos. ¿Vieron? Entonces el discipulado de Cristo, para tener su aprobación y ser vindicados por Él, y ser vistos por Él, y ser llamados por Él como verdaderos, es condicional. Si no cumples con la condición de mantenerte firme en su doctrina, si no cumples con la condición de ser obediente a sus enseñanzas, hermanos amados, no te conviertes en un auténtico o genuino seguidor de Él. La perseverancia, apúntalo ahí, Cecilia, la perseverancia te distingue, haciéndote un verdadero discípulo. Ahora bien, y según las palabras del Señor, ¿en qué cosa, en qué debemos permanecer para ser verdaderos discípulos de Él? Ahora vamos a respondernos esta pregunta, que es el punto número 2 de mi bosquejo y último punto, porque el texto lo dividí en dos partes. Vamos a respondernos la siguiente pregunta: ¿En qué debemos permanecer? Punto número 2. Permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra te hace, ¿qué cosa? Ser verdadero discípulo. Vayan una vez más al texto de Juan 8:31 y dice el Señor Jesús a aquellos que habían creído en Él, les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, hay un efecto, resulta algo en esas personas. Se convierten verdaderamente en mis seguidores. Recordemos las versiones anteriores citadas. La de Martín Nieto dice: si os mantenéis firmes en mi doctrina. La Nueva Biblia al Día dice: si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas. Entonces, Cristo está hablando de mantenernos firmes o ser obedientes a su doctrina o enseñanzas. No es cualquier condición la que pide Cristo. Ella es específica. Cristo especificó: si se mantienen firmes en qué cosa, mi doctrina. Es decir, mantenernos leales y fieles a su palabra y en obediencia a ella. Miren, de hecho, fíjense, escuchen, de hecho, el Señor no está hablando de permanecer en cualquier palabra o doctrina
sino en la suya. Escuchen, limitando nuestra lealtad a ella. A estos judíos, Jesús nunca les dijo: ustedes llegarán a ser mis verdaderos discípulos si permanecen en la ley de Moisés y en mi palabra. Si permanecen en las tradiciones rabínicas, en las leyes de los rabinos, en los mandamientos y tradiciones de los hombres, si permanecen en ello y en mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos. Jesús nunca dijo eso. Como tampoco dijo: si ustedes permanecen en mi palabra y en cualquier otra doctrina religiosa, por ejemplo, de los mormones, católica, protestante, bautista, calvinista, metodista, pentecostés, etc. Si es así, ustedes llegarán a ser, van a llegar a ser verdaderamente mis seguidores. No dijo eso Jesús. Por eso estoy diciendo aquí que el Señor fue específico y limitó nuestra lealtad para ser llamados verdaderos discípulos en su palabra, limitando nuestra lealtad. Escriban eso: limitando nuestra lealtad a sus enseñanzas, a su palabra. Punto, no hay más. Ahora escuchen lo siguiente. Fíjense. Cuando el Señor usa aquí el adverbio verdaderamente en Juan 8:31. Vayan al texto, por favor, y vean allí el adverbio en el texto. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, subrayen, ahí está el adverbio verdaderamente, mis discípulos. Miren, cuando Jesús, el Maestro, usó esta palabra, y el Espíritu Santo le recordó al apóstol Juan que Jesús usó este término. Este término, escuchen, que califica al sujeto, es decir, al discípulo. Este adverbio no tiene que ver con la legitimidad de nuestro discipulado en el bautismo, según Mateo 28:19. El adverbio verdaderamente no tiene que ver con la legitimidad de cuando creímos en Jesucristo, conforme a Mateo 28:18, que Él tiene toda autoridad, y nos sometimos a su señorío, soberanía y majestuosidad, imperio. Y luego nos bautizamos en el nombre o para entrar en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque la forma, el modo, el cómo llega uno a ser discípulo legítimo de Cristo. Jesús, cuando el Señor Hijo usa el adverbio verdaderamente, no tiene que ver con lo que sucedió allí en el bautismo. ¿Qué sucedió allí? Cuando la persona es bautizada creyendo en Cristo, el bautismo es el acto y el momento cuando Dios legitima a la persona, la hace una auténtica discípulo de Cristo. Ahí sucede la conversión. Pero Cristo no está hablando de eso aquí en Juan 8:31 con el adverbio verdaderamente. No. ¿Saben de qué está hablando Él? Él con el adverbio está hablando, esto tiene que ver con la calidad de nuestro discipulado.
Una cosa, Mateo 28, es la legitimidad, lo que ahí ocurre. Dios nos da, nos hace auténtico, esa autenticidad allí. Ahí ocurre la conversión. Pero Cristo aquí no está hablando de lo que ocurrió allí, sino que está diciendo, ustedes son de esta calidad si permanecen en mi palabra. Si son fieles a mis enseñanzas, si son obedientes a mi palabra, ustedes son de esta calidad de discípulos. De eso está hablando aquí en Juan 8:31. Es decir, el discípulo, si es fiel a la palabra de Cristo, escuchen, demuestra la clase de discípulo que es él. Su perseverancia en la doctrina de Cristo revela su carácter como un auténtico seguidor de Cristo. Permanecer en la palabra de Cristo expresa, demuestra las propiedades de tu discipulado. Eso es lo que está hablando Jesús. Oye, si tú cumples esto, si tú eres mi seguidor, si tú haces esto, si estás en esto perseverando, tú eres cierta clase de discípulo. Eres un discípulo auténtico, verdadero. Ahí Cristo está hablando de la calidad. El adverbio cualifica al sujeto. Miren algunos ejemplos para reflexionar con respecto a la calidad, al carácter de nuestro discipulado. ¿De qué clase es? ¿De qué calidad es? Pregunto, ¿somos obedientes? Y esta pregunta la hago porque ya hemos estudiado esto. En las 3 lecciones anteriores estudiamos acerca de esto. Para ser un verdadero discípulo, somos obedientes al mandato del Señor de aborrecer a la familia, de cargar la cruz, de negarnos a nosotros mismos. Somos fieles a las enseñanzas acerca del divorcio y las segundas nupcias. Somos fieles acerca de las enseñanzas de la vestimenta, en general hombres y mujeres, acerca de la sujeción al esposo y al varón en la iglesia, acerca de la asistencia a las asambleas, inclusive, como ya lo he dicho en las lecciones anteriores, que en este año tocó 24 día domingo y 31 día domingo. ¿Somos fieles aún? ¿Lo fuimos? ¿Lo seremos ahora este próximo diciembre? ¿Fieles a la asistencia en esas fechas? ¿Somos fieles acerca del trabajo de evangelización? Acerca de la sujeción a las leyes civiles, acerca de no socializar ¿con quiénes? Con los que están apartados de la fe. Somos fieles acerca del canto a capela, acerca de la benevolencia solo para los santos, acerca de la suficiencia del plan de salvación, que nada más son 5 condiciones, requisitos, no 6, ni 7, ni 8, 5. Y de la suficiencia de la iglesia local, como la única institución
que por medio de su organización, membresía y tesorería hacen la obra de la iglesia. Somos fieles acerca de estar en contra de la falsa doctrina, de oponernos. Somos fieles en defender la fe, en contender por ella. Son algunas de las tantas cosas que podría yo preguntar para evaluar nuestra fidelidad, lealtad a la palabra de Cristo y así ser llamados verdaderos discípulos. Hermanos, en este contexto, en este orden de ideas, en esta línea de pensamiento, es sumamente importante, es imprescindible recordar la advertencia que hace el apóstol Juan de aquellos, o con aquellos, mejor dicho, con aquellos que se extravían y no perseveran en la doctrina de Cristo. Abran sus Biblias, por favor, en 2 de Juan 1:9. Recordemos aquí la advertencia. Dice 2 de Juan 1:9, en la Biblia de la Universidad de Navarra Española, dice así: todo el que se sale de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, 2 de Juan 1:9. Repito, todo el que se sale de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Según Juan, el que va más allá de la doctrina de Cristo y no persevera en ella, sea que se aparta al mundo, sea que se vaya al mundo y no persevera, o sea que se vaya a la falsa doctrina, al error religioso, la consecuencia es: no tiene Dios comunión con él. No tiene, esa es la consecuencia. Dios no tiene parte con él. Por eso en este orden de ideas es necesario recordar esta advertencia. Porque Cristo dijo, esta es la condición: seréis verdaderamente, ustedes son calificados como verdaderos, es decir, son de esta calidad de discípulos. Si permanecen obedientes, fieles a mi doctrina, a mi palabra. De lo contrario, vean la advertencia del apóstol Juan. Por tanto, para ir concluyendo, o mejor dicho, terminando, por tanto, la lealtad a la palabra de Cristo se convierte, escuchen esto, escuchen. Me gusta este enunciado. Dice, la lealtad a la palabra de Cristo se convierte en la autentificación. Fíjense, autentificación de nuestro discipulado. Esto debemos tenerlo siempre presente. Permanecer en su palabra es la, escuchen, certificación de la calidad de discípulo que somos. La fidelidad, la lealtad, la obediencia a la doctrina, a la palabra de Cristo es el sello de calidad, de autenticidad de nuestro discipulado. Por tanto, hago la siguiente pregunta y con esto termino. ¿Es usted un verdadero discípulo de Cristo?
No lo diga. No lo diga. Demuéstrelo. No lo digamos. No solo de palabras, digo, ¿no? Sino con hechos. Vamos a demostrarlo. La pregunta es ¿cómo? Según Juan 8:31, la forma, la manera de demostrar la calidad, la autenticidad, esas propiedades buenas, esas virtudes de lo que realmente somos, no solamente diciéndolo, sino porque lo somos, esa forma de probar, repito, la calidad y la autenticidad de nuestro discipulado para ser llamados verdaderos, bueno, es permaneciendo leal a Él y fiel a su palabra. Esa es la forma, es la manera en que el Señor en Juan 8:31 nos enseña para demostrar que somos verdaderos discípulos de Cristo.